Comenzamos, ¿sale? Listos, pues muy buenos días. Gracias, Maya, Isabel, Gilberto, por estar aquí. Estamos en la sesión 7, ya el libro 10, mes de octubre 29, miércoles 29 de octubre. Pues vamos a arrancar. Retomo, ayer les leía frases estoicas sobre pues cómo salir, pues ahora sí que bien librado, ¿no? Cuando las cosas negativas o tristes de la vida nos apachurran, pues hay que tomarlas de otra manera. Y hoy vuelvo y bueno, regreso con el tema de Irene Vallejo y traigo un relatito chiquitito de una página que Irene Vallejo lo pone de esta manera. La salud de las palabras. Entender el mundo es un placer. Mirar alrededor y reconocer las causas, las consecuencias, los secretos mecanismos que deciden los acontecimientos nos protege de engaños y manipulaciones. Esta idea es la semilla de la que surge el estudio de la historia tal y como la entendemos hoy. En la Grecia clásica, el señor Tucídides decía que la tarea del historiador consiste en reconocer y analizar los resortes del comportamiento humano, porque historia significa en griego indagación. Gracias a esta novedad, los historiadores pueden explicarnos desde su análisis del pasado numerosas claves de nuestro presente. Testigo del desmoronamiento de la democracia en Atenas, Tucídides advirtió el síntoma de una crisis latente en el cambio de significado de ciertas palabras. Pensaba, por ejemplo, que la política se deteriora si el servilismo dentro de las facciones se empieza a llamar lealtad, si el bien común se trata como un botín, si llamamos listo al que mejor conspira y si llamamos cobarde a quien se detiene a reflexionar. Si hablamos de pactos solo para encubrir fugaces transacciones de intereses, pues habrá que llegar a acuerdos, porque los juramentos tienen una vigencia momentánea. La salud de una sociedad se puede diagnosticar auscultando sus palabras. Irene Vallejo es de profesión filóloga. Yo cuando decía filóloga, pues trata de estudiar las civilizaciones, estudiar a la sociedad por medio de su literatura, de sus libros. Y aquí dice la salud de las palabras. Con todo lo que expresamos, pues podemos diagnosticarnos. Podemos decir, oye, pues a lo mejor estás muy hiriente, estás muy ofensivo, no dices cosas más que todo negativo, pues a lo mejor algo traemos, ¿no? Entonces también habrá que observar cómo nos expresamos. Y el siguiente que les traigo se llama, ya para comenzar con el libro La vida feliz, El tiempo vuela. Y así decíamos, justo cuando empezamos y nos saludamos, Isabel, Gilberto y yo decíamos, es que se nos fue muy rápido el mes de octubre, pero ¿por qué tan rápido? Hasta mi hija de 13 años lo dijo, mamá, octubre se me fue volando. Vamos a ver qué dice aquí. El tiempo vuela. Nos apasionan los enigmas y a menudo estamos deseando que nos señalen uno para fantasear sobre él. Sin embargo, no sabemos ver lo que tenemos cerca. El tiempo, por ejemplo. No hay nada que sea más familiar y conocido que el paso del tiempo. Pero, ¿alguien podría decir de forma fácil y breve en qué consiste? Perdón, ¿en qué consiste? Se preguntaba San Agustín en su libro Confesiones. ¿Qué es en realidad el tiempo? Entendemos cuando oímos hablar de él, entendemos cuando hablamos de él. Si nadie me lo pregunta, lo sé. Si quiero explicarlo al que me lo pregunta, no lo sé. Ese mismo San Agustín se dio cuenta de que hablamos del tiempo como si lo estuviéramos observando. Decimos que es largo o corto, igual que si fuera un hilo o una cuerda extendida. Sin embargo, el tiempo es una fuerza invisible siempre en acción. Quizás sería más tranquilizador poder mirarlo mientras pasa y nos transforma, pero la realidad es así de inquietante. Según San Agustín, organizamos el tiempo en unidades, segundos, minutos, horas, días, meses, años, sin tener idea clara. No sabemos qué medimos cuando medimos el tiempo. Nos han enseñado desde pequeñitos a diferenciar el tiempo presente, el tiempo pasado y el tiempo futuro, pero en realidad lo único que sentimos es solo un instante siempre en tránsito. Para nosotros no existe más que ese momento que corre en partículas fugitivas, volando desde el futuro al pasado. Nuestro pasado crece y el futuro mengua, escribió San Agustín. Le sorprendía a él que en nuestra vida cotidiana
aún siga existiendo un secreto tan enorme como el tiempo. A decir verdad, nuestro reloj es la cara familiar de un gran misterio. Así que aquí queda como muy metafórico, muy poeta, muy así como en poesía, un relato que no tiene un final claro, pero en sí, ¿para qué es el tiempo? ¿Cómo lo mides? ¿Qué significa para ti? ¿Qué importancia le das? Pues ahora sí que queda como el secreto más grande, mejor guardado. Nuestro reloj, la cara familiar de un gran misterio. Y todos vamos a tener distintas mediciones. Aquí no hay forma. Yo creo que hasta que nos serenamos, hasta que frenamos, hasta que nos vamos a un lugar recóndito, ahí sí decimos, qué rico, me está rindiendo el día y está lentísimo, mira qué hora es. Hasta volteamos asustados de que se ha pasado el tiempo lento, porque se disfruta, porque estamos en paz, porque nos estamos como apaciguando. Entonces, demos a eso, a esas dos cosas que hoy platicamos, a las palabras, a la salud de las palabras y lo que es el tiempo para ti, pues un significado distinto o más meditado, ¿no? Y bueno, tiene mucha relación con el tiempo que estamos aquí en la Tierra. Resulta que este libro, La vida feliz, nos dejó el día de ayer con una situación linda. Eric ya está como un poquito más tranquilo, supo que ese cambio que tuvo o esa segunda oportunidad, pues la está tomando muy en serio porque se acerca a su ex esposa Isabel y le dice, quiero la patria potestad compartida, quiero pasar tiempo con mi hijo Hugo, van a ir a visitar a Dominique, van a llamarla, acuérdense que también están viviendo juntos ya Eric y su hijo Hugo, en Francia, como en el resto del mundo, están en confinamiento por el COVID. Entonces, eso los hace interactuar en cosas que jamás habían vivido juntos. Hay un interés por lo que hace uno, lo que hace el otro. Hay interés de Eric para llamarle a su madre Dominique, que aunque ella siga resentida, culpándolo de manera injusta por un accidente vial en el que su padre pierde la vida, pues ahí Eric sabe que hay que seguir perseverando para alcanzar la meta, que es llevar la fiesta en paz con su mamá. Entonces continuamos aquí este miércoles y dice la historia de esta manera. Pues Eric alternaba de este modo el deslumbramiento de una relación entre padre e hijo, pero también se preguntaba qué haría cuando terminara por fin ese confinamiento por COVID. Cada día sentía aún las vibraciones de su encontronazo con la muerte. Él no olvidaba lo que había vivido cuando estuvo esa hora dentro de un ataúd con una función de sentirse muerto, haber escrito un epitafio, haberse tomado una fotografía, haber sentido ese silencio, bueno, así ya saben, sepulcro, todas esas sensaciones no las olvidaba. Él se notaba distinto y su hijo Hugo se había percatado de ese cambio. A Hugo le parecía extraña la transformación de Eric. Entonces, sin más ni más, desde que él había regresado de Seúl, no había compartido esa experiencia en The Happy Life con alguien. Así que Hugo, tras plantearse cantidad de hipótesis, decidió por fin interrogar a su padre. ¿Qué había pasado para que estuviera tan cambiado? Lo quería saber. Eric supo que no podría contestar sin empezar por hablar de su propio padre. Todo estaba relacionado. ¿Cuántas veces Eric había imaginado ese momento? El momento en que compartiría con su hijo lo que él había vivido. Aquellos sucesos siempre habían sido tabú. Por primera vez, Eric habló del terrible sentimiento de sentirse responsable de la tragedia en la que muere su padre. Evitó recargar el papel de su madre y su actitud extrema. Podía explicar las cosas a su hijo sin desvelar hasta el último rincón de su amargura. Y enseguida continuó platicándole de su descubrimiento de Happy Life. Su hijo Hugo no daba crédito. Mientras su padre intentaba transmitirle el alcance espiritual de aquel ritual vivido en Seúl, comentó, papá, conozco a un montón de amigos en mi instituto que harían eso. Para satisfacer la curiosidad de Hugo, Eric contó con todo lujo de detalles el desarrollo de esa ceremonia vivida en Seúl. Mencionó la redacción de su epitafio, habló del silencio dentro del ataúd y de esa sensación de mirar a la nada a los ojos, y de cómo había salido de allí armado con el deseo de vivir. Al final de la conversación, Hugo le preguntó a su padre, papá, ¿existe un equivalente de Happy Life en Francia?
Y aquí se queda este pequeño relato, como que imagínenselo platicándoselo a un joven que según la historia tenía como 11 años, le platica eso y como que Eric dice, yo viví un gran cambio, siento gran emoción, está transformándose mi vida por poder valerme de otros y que otros me cuiden y yo cuidar de otros y que me pregunten, ¿existe algo igual en Francia? Pues fue así como despertó algo en Eric, ¿no? Para Eric, aquella pregunta inocente fue un detonante. Importar el concepto. Eso era exactamente lo que Eric debía hacer. Hugo le había preguntado también, ¿crees, papá, que a la gente le apetecería algo así cuando están cayendo? ¿Tendrán más ganas de irse de fiesta que de meterse en un ataúd? Es como si les propusieras un nuevo confinamiento, papá. Por el contrario, a Eric le parecía un periodo especialmente propicio. Es la pérdida de la libertad, la sensación de lo efímero, la angustia existencial, la experiencia de esas fragilidades que empujan al ser humano a redefinirse. Más que nunca había que darle un sentido a la propia vida. Así que eso fue justo, todo se va armando. Yo hago un paréntesis. ¿Cuántas personas no transformaron su forma de ver la vida, de implementar sus negocios, de ofrecer sus servicios, sus productos? Y no se diga de acompañarnos, aunque sea a distancia, a partir del confinamiento. ¿Cómo pudimos reescribir la historia cuando nos obligaron a estar encerrados? Pues era la pérdida de la libertad la que nos hizo tener mayor imaginación y aprovechar más nuestro tiempo. Entonces, Eric, aquí en la novela, nos dice, voy a darle ese sentido a la vida de aquellos que están como encerrados. Entonces, por ejemplo, él sabía que si en Seúl lo habían encandilado con esos anuncios neones que decía Happy Life, pues intentó imaginar cuál sería la actitud si pasaba por delante de un negocio parecido, pero en París, que se llamara La Vida Feliz. Por fuerza lo intrigó. A uno siempre le apetece saber qué se esconde detrás de la felicidad. Y mucho leemos y mucho nos dicen, es que la felicidad es algo efímero, la felicidad no se compra, la felicidad la tenemos con el hecho de estar aquí plantados en la tierra, viviendo, respirando, conviviendo, pero a veces nos tienen que restregar en la cara de, oye, date cuenta que eres valioso, que tienes todo en la vida. Entonces, por eso dijo, hay que tener algo parecido en París. ¿Qué sucedería si yo lo ofreciera? Entonces dice, aunque su terapia tenía el objetivo de favorecer la conquista de una vida feliz, aquel no era el nombre que deseaba darle a su proyecto. No quería ponerlo idéntico como la vida feliz, porque sonaba demasiado a superación personal. Así que Eric prosiguió con sus búsquedas y se topó con cantidad de mitos mortuorios. Le sorprendió, por ejemplo, descubrir que en México la fiesta de los muertos cobraba el cariz casi de un carnaval, con esqueletos coloridos y regalos que se hacían a los difuntos. Había una especie de obsesión por borrar la frontera entre lo real y el más allá. Entonces, ¿cómo ven que esta historia también en un pequeño parrafito nos pone un ejemplo y puso en boca de todos la sensación de cómo disfrutamos la muerte, cómo hablamos del muerto, cómo hablamos de la vida, del más allá, de llorar, de honrar, de celebrar? Pues pone y da honor a que nosotros en México casi creo se vive como un carnaval. Y justo lo estábamos platicando ahorita cuando iniciamos la charla. Entonces, a Eric, ya con más interés de poder compartir esa misma sensación, le apetecía un nombre que remitiera a Asia, porque de ahí obtuvo el concepto y ahí lo vivió. Entonces, Eric pensó en una flor llamada licoris, que es originaria de Corea. Esa flor es un lirio rojo que al abrirse adopta la forma de una araña. Según una leyenda, esta especie, apodada la flor del más allá, crece a lo largo del camino que conduce a la reencarnación. Lo tenía todo ya Eric, tenía el símbolo y la belleza de la sonoridad. Era justo el nombre que andaba buscando. Entonces su negocio ya no va a ser con luces neones que diga Happy Life, su negocio va a ser licoris, porque es una flor, un lirio rojo que en esa leyenda dice la flor del más allá y que acompaña el camino. Si lo ponemos aquí a tiempos de México, pues yo me imagino literal como visualizándolo la película de Coco,
Y todos los cempasúchil recorriendo los caminos, ¿no? Recorriendo y forrando paredes y camino porque es por donde van a pasar nuestros difuntos, ¿no? Entonces, ahí va la idea. ¿Qué tal? ¿Ustedes veían venir que Eric iba o sea, iba como a tropicalizar esta idea para llevarla a Francia? Yo no lo veía venir. ¿Se imaginaron? Está como la emoción muy sutil, o sea, es un libro que según el ritmo que lo leas, y me imagino que según la situación que estás viviendo, te vas a sorprender por primero por el hecho de vivir ese tipo de ceremonias y en segundo por quererlo compartir y pues tropicalizar en tu propio país para bien de los demás, que los demás vivan la experiencia. Entonces vamos a continuar y dice, ya empiezan los cambios de Eric. ¿Qué hace Eric? Recuerdan que cuando platicó con su ex esposa, le decía, bueno, aparte de que quiero convivir con mi hijo, yo me voy a quedar, me voy a mudar, voy a estar cerca de su colegio, no te preocupes, te voy a dar la mano. Y su ex esposa Isabel estaba sorprendida. Así que empiezan los cambios. En un septiembre del 2020, Eric se muda justo al lado del colegio de Hugo y ahí empezó a visitar locales, pero se anunciaba ya la posibilidad de otro confinamiento. Parecía preferible esperar antes de lanzar este negocio o este concepto llamado Licoris. Tenía también el plan de regresar a Seúl. Quería hacerlo la primavera siguiente y así sucedió cuando las medidas sanitarias bajaron. Pues volvió Eric a visitar el local Happy Life. Se encontró con Jun y ahí repitió la experiencia. Entonces, Eric pidió repetirla, lo que era muy poco habitual. Raramente, decía Jun, el empleado, se muere 2 veces. Escribió también un texto y a continuación un epitafio, en esencia los mismos que la vez anterior, y se volvió a introducir en el ataúd. Experimentó de nuevo esa forma de plenitud inusual e incomparable con cualquier otra sensación. Morir se convirtió, por tanto, en la principal ocupación de su segundo viaje a Corea. Eric regresó a Francia más animado que nunca ante la certeza de esa propuesta que tenía en mente. No pensaba en otra cosa. Él mismo era la prueba viviente de que se trataba de una terapia revolucionaria. Quizá para ahuyentar la extrañeza del momento, también su exesposa, en una ocasión que se reúne con Eric ya en Francia, fue directa al grano. A ver, Eric, veo a nuestro hijo Hugo muy contento desde que pasa más tiempo contigo. Le ha sentado muy bien. ¿Pero qué, Isabel? Estoy algo preocupada, Eric. Me cuenta Hugo que no le hablas más que de ataúdes y de cosas por el estilo. ¿Te parece que es sano para nuestro hijo? Isabel, es una terapia. Un pelín morbosa, no me lo negarás. Sobre todo porque yo me paso todo el día en el hospital en reanimación con personas que están a punto de morir. Me da mucho miedo, Eric, que le cueste a Hugo gestionar todo esto. Entonces, dice también Isabel, además, te noto tan cambiado y le responde él, precisamente tiene que ver con esa terapia, Isabel. Como te habrás dado cuenta, voy a implantarla en Francia. A lo mejor podrías probarla. Entonces, esa invitación ya va más que cierta. Isabel dice, bueno, pues cambios buenos, pero a raíz de que te la pases hablando de difuntos, muertos, epitafios y demás, pues no me parece un poco sano, sobre todo porque Isabel con el confinamiento, ella estaba sufriendo en el hospital lo que es vivir esas etapas. Aquí hago un paréntesis porque me acuerdo hablando del confinamiento y de hospitales, cuando ya era finales del 2021 en Ciudad de México hay un museo que se llama el Museo de Economía. Por alguna razón abrieron una sala y el fotógrafo que se llama, ahorita les voy a decir cómo se llama, Saúl algo, ahorita les digo el nombre, es un gran fotógrafo mexicano más o menos de mi edad y él toma fotos con drones, fotos literal con su cámara, pero hizo una exposición fotográfica post-COVID. Y cuando yo llevo a mis hijos y a mi esposo, entramos, todas las zonas o todas las fotografías reflejaban los lugares pues vacíos. Imagínense los cruces de las avenidas de Bellas Artes donde pasan 1,000 personas en un cambio de semáforo. Él toma la foto en blanco y la calle se ve vacía. Después toma otra foto en la terraza con la gente haciendo ejercicio. Toma otra foto en el hospital, todos los doctores, pero así como marcianitos, ayudando a una mujer que está a punto de tener a su bebé. Y todas las escenas catastróficas de las marcas de todo lo que es el cubrebocas,
el desvelo, el cansancio. Es realmente tan impactante ver la exposición que yo me acuerdo que mi hija, cuando terminó de ver la sala en la que correspondía todo el tema de hospital, me empezó a decir, mamá, me siento mareada, me siento mal, me siento y como que quería devolver. Entonces yo lo asocié totalmente, porque ella nunca le pasa eso, en que fue la impresión de ver ese contenido de la realidad que hayamos vivido de alguna manera más discreta, porque tú no estás en el campo, no estás en la batalla, no estás en el campo de batalla como a lo que voy, como está la ex esposa de Eric. Ella estaba en el hospital intubando gente, estaba realmente atendiendo a los que ya están enfermos de COVID. Y Eric hablaba de muertos y ataúdes. Entonces, mi hija me acuerdo mucho que mejor nos salimos, la llevé al baño, ahora sí que del asco devuelve y todo, pero fue muy impresionante para una pequeñita ver ese mundo que para un adulto se procesa diferente. Entonces, comprendo que Isabel puede tener ese nervio de no platiques tanto con nuestro hijo Hugo de la muerte, porque después se puede como, pues ahora sí que asustar, ¿no? Y meterse en temas que no le corresponden por su edad. Entonces, ¿cómo están? ¿Cómo somos más sensibles visualmente? ¿Cómo somos sensibles de otra manera? Pues bueno, para mi hija fue la fotografía y a mí por otro lado, me dejó terriblemente decaída, pero también salimos de ahí como, ya salimos de esto, ya pasamos, ya le dimos vuelta a la hoja. Entonces vamos a ver ahora qué le sucede a Eric. Ya le damos la vuelta al año y terminamos en el año 2021. Y dice así, a principios del 2021, Eric dio por fin con el local perfecto. Estaba dotado de un largo pasillo, era un elemento imprescindible que daba a una sala grande y a su vez esta a un patio interior insonorizada al máximo. No había ruidos, por supuesto, eso le daba unas características especiales a la etapa del sepulcro. Entonces, él ya está buscando y resulta que la primera persona que entró pues a ese local fue su hijo Hugo. Entra. Entonces, empieza a encontrarse Hugo ante un ataúd. Ese era el más inquietante del local. Por extraño que pueda parecer, lo primero que pensó fue que iba a poner en su escuela el aparato. Imagínense, él dice aquí, imagínense cuando me preguntan en mi escuela cuál es la profesión de mi padre. Voy a poner organizador de funerales falsos. Tras planteársela a su padre, Eric combino mejor por escribir. Cuando te lo pregunten, escribe terapeuta. Pronto, Hugo se daría cuenta de que aquella aventura iba a suscitar un verdadero interés. Hasta algunos de sus amigos más grandes querían probar ese ataúd e incluso sabía que ganaría popularidad de boca en boca. A la mañana siguiente, entraron en el coche y se fueron rumbo a Rennes, donde vivía la abuela, Dominique. Querían hacerle una visita a ella. Sabían que también, por ejemplo, aquí me brinco capítulos, Eric pues ya estaba en mejores situaciones con su hijo. Ya habían bajado un poquito la guardia con el confinamiento. En el 2021, Francia ya estaba un poco más libre y los países europeos. En México seguíamos todavía encerrados, pues tal vez por malos manejos de la Secretaría de Salud, no lo sabemos, pero nuestro confinamiento seguía siendo muy estricto. Y en Francia, ¿no? Entonces deciden ir a Rennes para visitar a Dominique y pues limar las perezas. Llevando a su hijo Hugo, pues Eric tenía la seguridad total de que la abuela iba a estar contenta, pero que a la vez iban a estar ellos dos como adultos distanciados, porque la herida ahí estaba. Entonces, Eric comprobó que su madre Dominique se deshacía en muestras de afecto hacia Hugo, pero con él, con Eric, seguía condenándolo. Una parte del rostro de Dominique se congratulaba a la vez que la otra se cerraba. Le daba un beso a Hugo y le preguntaba, ¿pero qué hacen aquí? Queríamos darte una sorpresa, mamá, tanteó Eric. Sabes muy bien que odio las sorpresas, Eric. No tengo nada preparado. No pasa nada, mamá. Iremos a un restaurante. La conversación giraba fundamentalmente en torno al hijo, perdón, al nieto, a Hugo. Dominique parecía disfrutar esa visita casi a su pesar. Más tarde, cuando el nieto Hugo ya estaba dormido, Eric se reunió con su madre en el salón y le dijo frente a su cara, me gustaría, mamá, que dejaras de guardarme rencor. ¿De qué estás hablando, Eric? Mamá, llevo años padeciendo tu actitud. Te lo pido de corazón, ya es hora de que esto acabe. Tú antes no eras así. A lo mejor a ti se te ha olvidado, pero a mí no.
Todavía estás viva, mamá. No moriste con papá. Eric, voy a acostarme. Muy buenas noches. No me quieres escuchar, mamá, de acuerdo, pero me gustaría que vinieras con nosotros unos días y pasaras en nuestra casa un tiempo en París. Para eso he venido. Puedes darme una respuesta mañana si así lo quieres. Dominique se fue a su dormitorio sin mediar palabra. A la mañana siguiente, nada más al levantarse, Eric vio una maleta pequeña junto a la puerta. Eso significaba que Dominique había dicho que sí. Entonces ya, ahora sí, Dominique da su brazo a torcer, decide ir a París. Esas pequeñas frases de su hijo Eric, pues le dan como un toque de, déjame recapacito y mi hijo tiene mucha razón, voy a ir a París. Durante ese trayecto a París, Dominique tuvo la prudencia de dejarse llevar por el momento. Entonces, también tuvo Eric un pequeño detalle antes de partir. Se fue al álbum de fotos en casa de su madre y buscó una fotografía de ella. Resulta que, pues, buscando y buscando, pues su madre no tenía fotos actualizadas, pero una de ellas le gustó, la encontró en un álbum familiar. ¿Por qué quería la foto? Pues porque Eric quería someter a su madre a ese ritual y a ese choque catártico de entrar a un ataúd y de ser consciente de las segundas oportunidades que se pueden tener con esa experiencia. Entonces, sí, Eric esperaba someterla a esa especie de choque que la devolviera a la vida. Era consciente de lo arriesgado de esa iniciativa. Su madre podría no ver en aquella puesta en escena más que una exaltación muy morbosa. El lunes por la mañana, en el momento en que su nieto, Hugo, se fue ya al colegio, Eric le anunció a su madre que quería llevarla a un sitio especial. Así fue como Dominique entró en el negocio Licorice. ¿Qué hacemos aquí, Eric? Se siente algo tétrico. Ahora lo verás, mamá. Siguió a su hijo por el pasillo, se encontró ante un féretro y vio su propia foto acompañada de la siguiente inscripción. Dominique Gerson, 1948-2021. Dominique se quedó atónita, unos segundos antes de dejarse arrastrar por la furia. ¿Pero qué es esto, Eric? ¿Mi tumba? Estás completamente loco. Te lo puedo explicar, mamá. No hay nada que decir. ¿Para eso fuiste a buscarme? ¿Para enterrarme? Solo entonces se dio cuenta Eric de lo violento que podía llegar a resultar su método. Cualquiera que se diera de bruces con su propio ataúd de buenas a primeras reaccionaría de la misma manera. Dominique se marchó sin decir ni una palabra más. Su hijo fue tras ella y la retuvo agarrándola del brazo. No te vayas, mamá, te lo suplico, te lo puedo explicar. Era la primera vez en mucho tiempo que él le hablaba con esa fuerza. La intensidad de sus ruegos logró que aceptara escucharlo. Eric se lanzó entonces a un monólogo febril en el que aludió a los muchos años de malestar hasta que él descubrió aquella terapia en Corea del Sur. Expresaba por fin lo que siempre había reprimido, en un flujo de palabras poco ensayado pero sincero. Dominique, su madre, entendió que su hijo estaba haciendo un esfuerzo por salvar su relación. Era una tentativa alocada y barroca al mismo tiempo, pero sin duda con afecto. Ella escuchó atentamente su confesión. Había salido de aquella experiencia transfigurado, sosegado, siendo incluso otro hombre. Ella visualizó el sufrimiento que expresaba Eric al contárselo. Ella también vivía ajena a sus propios días. ¿Qué tenía que perder? Ya no le quedaba nada. Así que ahuyentó el sentir inicial. Miró a su hijo con una confianza que llevaba mucho tiempo sin poder mostrarle. Volvió a aquella sala del negocio Licorice y se acercó a su ataúd. Escudriñó largo rato su retrato enmarcado. La enterneció aquella mujer en la fotografía, cuya expresión resumaba la quimera de que nada puede detenerse en el júbilo. Permaneció tumbada un tiempo que a Eric le pareció interminable. Cuando por fin ella pidió salir del féretro, entendió que su madre había vivido una experiencia similar a la suya. Resultó perceptible enseguida. Al cabo de varios minutos de silencio, volvió en sí y anunció que quería regresar a su casa. Eric lo entendió perfectamente. Él que había salido del ritual sin saber ya nada del presente, lo comprendió. Entonces fueron en coche hasta la estación del tren. Se despidieron en el andén. Más adelante, Dominique encontraría las palabras para describir
lo que sentía y cómo se planteaba el futuro desde entonces. ¿Qué tal? Ahora sí que le cortó, pues cortó de tajo la sensación de culpa, la sensación de que por favor date una oportunidad, escúchame, quita las barreras, esos miedos y atrévete, porque esto a mí me ayudó. Así que siento que es una manera, tantas cosas que no nos atrevimos o no nos hemos atrevido a decirle a un ser querido por temor, porque mejor no vamos a hacer más grande el problema, vamos a llevar la fiesta en paz, si estamos distanciados, enojados, pues yo creo que aquí era, es hoy o nunca. Y Dominique vive la experiencia, se abre el negocio Licoris. Ya aquí, por terminar la segunda parte y poder concluir el libro el próximo martes, pues básicamente en resumen de esta segunda parte de la vida feliz, pues la madre vive esta situación, le da obviamente una actitud diferente de frescura, de reconocerse, de perdonarse los dos. También Eric lleva una mejor relación con su ex esposa Isabel. Isabel también, lo que está pasando en la vida de esta mujer que fue esposa de Eric es que su pareja de nombre Mark, pues con él ya no está siendo tan compatible, los tiempos y la misma función de ese noviazgo no lleva como futuro y se termina distanciando Isabel de aquella segunda pareja. Entonces la oportunidad de que también convivan como familia se está volviendo a dar. Eric, Hugo e Isabel. Mejor relación con Dominique. Licoris ya está abriendo, ya está llegando de boca en boca a pues varias personas de París, pero también Eric lo que está describiendo en esta segunda parte es que él tiene que saber distanciarse del dolor ajeno. No podemos estar absorbiendo las tristezas de los demás. Podemos a lo mejor escuchar, así como dicen de los psicólogos, oye, pues es que los psicólogos cuando dan tantas terapias, también un psicólogo tiene que recibir terapia para poder como fugar o desfugar todos los dolores o las penas de las demás personas que les inquietan. Entonces también Eric dice, yo necesito encontrar ese control, decir, bueno, por cada persona que yo atiendo o yo escucho o acompaño, él se convierte como el empleado Jun, que está en Corea del Sur. Eric aquí está llevando todo él mismo, pues se tiene que saber distanciar, poner un freno en el dolor ajeno para que no te perjudique también a ti. Sigue abriendo otra sucursal, le funciona, hasta lo llevan a la prensa y hablan de los métodos de la segunda muerte. Y pues él dice, pues esta publicidad, ya no quiero entrevistas, yo quiero que esto sea realmente algo natural, algo que venga de las personas y que de una voz a otra se sigan recomendando estos beneficios de darse, de codearse con la muerte. Entonces, aquí voy a terminar con la segunda parte porque vamos a descubrir, de hecho, fíjense, antes de que me vaya y me despida, sí tendría que decirles el penúltimo párrafo, porque sí nos deja como que, ¿qué pasó? Dice, Eric ya está atendiendo a las personas en sus citas privadas, pero en el local dice, Eric tenía previsto ocuparse de la última paciente de aquel día. Esa paciente llamó a la puerta a las 5:45 de la tarde, según lo acordado. La recibió el empleado de Eric, de nombre Rafael, que era como un apoyo en el negocio. Rafael la guió a aquel largo pasillo al final del cual apareció ante Eric. Una silueta progresivamente apareció de entre las sombras. Como en una ruptura de la realidad, esa silueta era la mismísima Amélie quien se le acercaba. Entonces, ¿qué pasa? Llega Amélie, la que fue su jefa en el puesto gubernamental con el gobierno de Francia, etcétera. Amélie también llega a Licoris para hacer una cita a las 5:45 de la tarde. Entonces, la tercera parte nos va a reflejar la unión de los dos. En la primera conocimos a Amélie un poco ofreciendo el negocio, el puesto en el gobierno de Francia. En la segunda, Eric habla de sí, de la postura que vive, de por qué dejó plantada a Amélie, por qué se enfrenta a llegar a un negocio llamado Happy Life, qué pasa después de vivir esa experiencia de codearse con la muerte en su propio funeral. Y la tercera parte, para sorpresa de todos, es Amélie está pidiendo una cita en el negocio licores. ¿Qué busca? ¿Qué necesita? ¿Qué ha pasado en su vida? Y ella dijo alguna vez,
y se dijeron mutuamente, nos volveremos a ver. Así que esta tercera parte de la vida feliz, con eso vamos a cerrar. El próximo martes, si me acompañan, que va a ser 4 de noviembre, me voy a comer un día de noviembre para terminar la vida feliz y con eso ya llegar a las conclusiones. ¿Qué sentimos? ¿Qué platicamos? Y pues muchas gracias por estar aquí. Casi, casi terminamos de escuchar nuestro 10º libro y me encanta. Sigan, por favor, si tienen personas que en noviembre quieran acompañarnos para que hablemos del libro Lo que no tiene nombre. Es un libro muy escrito, bueno, escrito desde el corazón. Acuérdense que habla de la salud mental, cómo la entendemos y cómo la atendemos, y del amor de los padres hacia los hijos, aunque duela, porque no todo en la vida de los hijos es miel sobre hojuelas. Así que ese libro nos va a gustar mucho por lo que nos confronta. Nos va a confrontar. Inviten a alguien en especial que crean que se pueda regalar 50 minutos al día, los martes y los miércoles, yo feliz. Me dan su nombre o le pueden brindar la liga de Zoom y que se conecte esa persona para arrancar libro nuevo de noviembre, el miércoles, si no me equivoco, miércoles 5 de noviembre. Empezaríamos ese libro nuevo. ¿Qué les pareció? ¿Cómo va la vida feliz? ¿Afrontó Dominique la misma sensación? Al principio decía, mi hijo está loco, me quieres matar, me quieres enterrar. Entonces, bueno, la invitación es cordial y a la fuerza, ¿no? Eres terca, mamá, vas a meterte al ataúd. Entonces, más loca la dejó, pero creo que para bien, ¿verdad? ¿Qué Ujú, opinan? sí, ¿Va sí, bien? yo ¿Va también bien la pienso que lectura? sí. Perfecta, muy Qué bueno. interesante. Sí, Ay, yo no me cruel. metí en un ataúd, pero ni por nada del mundo, pero es una terapia creo que demasiado agresiva, pero sin embargo, en la vida de las personas existen cosas que te hacen cambiar radicalmente tu modo de vida o te hacen reflexionar en lo que has hecho y hacer cambios importantes, ¿no? Hacer Sí. alto en el camino y hacer una reflexión y retomar el camino de diferente manera, ¿no? Sí, y imagínense la necesidad de implementar esas técnicas en un país donde el estrés y el estilo de vida les provoca que ellos mismos acaben con sus vidas. Entonces ahí es como, a ver, frénate, frénate tantito porque todavía esto sigue y puede ser tan bonito como lo desees si le bajamos 2 rayitas, ¿no? Al nivel de estrés. Entonces por eso, por esa tasa de suicidio, sí seguí leyendo artículos y es algo muy, muy común. Así como se les da meterse a los karaokes y cantar en salitas chiquitas, también les da invitar a sus amigos y fingir su muerte y meterse a un ataúd. Entonces, Ya hay pues varios países orientales como Japón, China y Corea con altas tasas de suicidios. Ahorita lo está viviendo sí, China. sí. Que hay como hasta un bosque del suicidio, o sea, sí hay zonas donde, perfecto, voy para allá. O sea, ¿cómo que voy para allá? O sea, quédate aquí, si la vida vale toda la pena, ¿no? Entonces, veamos cómo nosotros podemos tener cosas difíciles en México, pero creo que todavía estamos con una red de apoyo muy bonita. El sentir que los trabajos son como joviales o guapachosos, le vemos el sentido a la muerte con alegría, todo es festejo y las familias somos unidas. Creo que también eso es algo que impacta para bien. Ujú, Y cuando importante. sí es muy importante, cuando leo literatura de mujeres, de escritoras coreanas, hablan que todo es muy aislado, todo es muy rígido, es una familia tan patriarcal que siempre los beneficios están dirigidos hacia los varones, no hacia las mujeres. Las mujeres tienen todo lo de perder en educación, en todos los puestos que quieras, entonces es tan difícil poder superarte que el estrés te va a costar el doble para llegar al mismo nivel que un hombre, pues cómo no buscar una salida fácil como un suicidio. Entonces, esto creo que es muy cómico, puede ser tan cómico o tan sencillo o reflexivo como queramos, pero sí nos muestra una cara de la moneda a la que yo no estaba acostumbrada, ni siquiera sabía que existía este tipo de negocio. Entonces, bueno, aquí queda la reflexión. Vamos a seguir ligando cómo aprovechamos nuestro tiempo, la salud de las palabras, cómo estamos con nuestros familiares y que seamos una red de apoyo para todos ellos cuando las cosas no se ponen tan bonitas como quisiéramos, ¿verdad?
Ujú. Gracias por estar, gracias por escucharme, Maya, Gilberto, Isabel, y nos vemos pronto. El otro martes si me acompañan, ¿va? Claro que sí, Ali. Feliz Cuídense semana para mucho. todos. Muchas gracias, Dani. Bonito Igualmente, miércoles. gracias. Bye. Pásenla bonito. Hasta luego. Bye.